Frente a la costa de China, algo enorme emerge del agua. No es una isla natural. Está siendo construida por humanos a propósito para albergar un aeropuerto de 4.000 millones de dólares. La isla cubrirá 20 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en una de las islas artificiales más grandes jamás construidas en la Tierra. Para crearla, los ingenieros han estado literalmente destrozando montañas, triturando la roca hasta convertirla en escombros y arrojándolos al mar. Es una idea audaz, pero también arriesgada. Japón construyó una famosa isla con aeropuerto hace décadas, y esa isla se ha estado hundiendo desde entonces, descendiendo lentamente al océano año tras año. El nuevo aeropuerto insular de China es aún más grande y se encuentra en aguas que son hogar de focas protegidas. Si disfrutas de videos como este, dale a me gusta, porque requiere mucho esfuerzo crearlos, y suscríbete para no perderte el próximo. Lo que estás a punto de ver es una increíble historia de retrasos en la ingeniería y ambición a una escala difícil de imaginar hasta que la ves desde arriba. Para entender por qué China está invirtiendo miles de millones en el océano, primero hay que comprender la situación de la ciudad que se quedó sin espacio. Una isla artificial de 4.000 millones de dólares en medio del mar. China está construyendo el aeropuerto de Dalian-Guingan, que no se asienta sobre terreno firme, sino sobre una isla que no existía hasta que el ser humano la construyó piedra a piedra en las aguas abiertas de la bahía de Jingo. El costo total se estima en 4.300 millones de dólares. La isla abarca 20 km, casi tan grande como el Aeropuerto Internacional de Kansai y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong juntos. Se convertirá en una de las 3 islas artificiales más grandes del planeta. El aeropuerto en la cima llegará a gestionar 80 millones de pasajeros al año, una cifra cercana a la de los aeropuertos más transitados de toda China. Contará con 4 pistas, una terminal enorme y un puente marítimo que la conectará con el continente. Los ingenieros ya han movido más de 280 millones de metros cúbicos de tierra para construir esta isla. Ese material sería suficiente para construir un muro de 7 metros de alto y 1 metro de ancho que rodearía el mundo entero. Pero la historia detrás de este proyecto está llena de sorpresas. El aeropuerto fue declarado ilegal en su momento. La construcción se paralizó durante años. La isla se asienta en aguas que debían ser una reserva protegida para las focas manchadas chinas. Y la mayor incógnita de todas, la misma que ha atormentado al aeropuerto oceánico de Japón durante décadas, es si esta isla se hundirá lentamente en el mar. Para entender por qué China decidió construir un aeropuerto en el océano, hay que fijarse en la ciudad que hay detrás, una ciudad que se quedó sin terreno. Dalian, una ciudad sin espacio disponible, se asienta en el extremo de la península de Loaong, en el noreste de China, justo al este de Pekín. Alberga a más de 7 millones de personas, una cifra similar a la de las áreas metropolitanas de Toronto o Madrid. La ciudad es un importante nudo de transporte con fácil acceso a Japón y Corea, y se encuentra en una geografía que casi la convierte en una trampa. Las montañas bloquean el norte y el sur. El océano la rodea por el este y el oeste. Prácticamente no queda terreno llano y abierto para construir en toda la ciudad. Piense en lo que esto significa para una ciudad en crecimiento. Cuando una ciudad tiene 7 millones de habitantes y no hay espacio para expandirse, cada nuevo proyecto se convierte en un rompecabezas. ¿Dónde se ubica un nuevo hospital? ¿Dónde se construye una nueva escuela? ¿Dónde se construye una nueva carretera? Todos los terrenos disponibles ya están ocupados. Y cuando se trata de algo tan grande como un aeropuerto,
que necesita kilómetros de terreno llano, el rompecabezas se vuelve casi imposible. Durante 50 años, la ciudad dependió de un único aeropuerto llamado Yoeetsi. Cuando abrió sus puertas a los vuelos civiles hace décadas, solo atendía a un par de miles de pasajeros al año. Su apodo, que significa agua maloliente, se eligió porque fue construido sobre un pantano. Con el paso de los años, se amplió y modernizó varias veces, aumentando su capacidad a casi 20 millones de pasajeros para 2025. Eso suena importante, pero considera lo siguiente. El aeropuerto de Shanghai Pudong, el más transitado de China, gestionó 85 millones de pasajeros en un solo año. El aeropuerto de Dalian ni siquiera figura entre los 20 aeropuertos más concurridos del país. La ciudad quería añadir otra pista para aumentar la capacidad, pero al observar el terreno que rodea el aeropuerto actual, simplemente no hay espacio. Viviendas, carreteras y edificios se agolpan por todas partes. No se puede construir en una montaña ni en el mar, al menos no de la forma habitual. La ciudad estaba rodeada de construcciones, pero Dalian tenía un historial de creatividad en el uso del suelo. En la década de 1990, Matthieu Messi-Huete, la ciudad construyó Shanghai Square, la plaza urbana más grande del mundo, con poco más de 1 millón de metros cuadrados. Esa zona solía ser agua abierta hasta que Dalian la recuperó, rellenándola para crear terreno utilizable. Fue un gran éxito. La plaza se convirtió en un lugar emblemático, un punto de encuentro para eventos, conciertos y celebraciones. Ese proyecto les dio a los urbanistas una idea que habría parecido absurda en casi cualquier otro lugar. Si necesitaban un nuevo aeropuerto y no tenían terreno, podían construirlo en medio del mar. El antiguo aeropuerto en el pantano ya había cumplido su función. Pero el futuro del transporte aéreo en Dalian iba a requerir algo mucho más ambicioso y mucho más controvertido. El plan para construir terrenos desde cero. En 2005, Dalian elaboró planes para un aeropuerto insular en las aguas de la bahía de Jingo. La magnitud del proyecto era difícil de creer. Con 20 kilómetros cuadrados, la isla artificial sería casi tan grande como el Aeropuerto Internacional de Kansai en Japón y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong juntos. Sobre esta nueva isla, querían un aeropuerto gigantesco con 4 veces la capacidad del antiguo. Esta no era una idea completamente nueva. A principios de la década de 1990, Japón completó el Aeropuerto Internacional de Konkai, el primer aeropuerto del mundo construido sobre una isla artificial. Costó $14.000 millones en ese momento, convirtiéndose en el proyecto de ingeniería civil más caro jamás intentado. El objetivo era la estabilidad, ya que lo último que se deseaba era una isla que colapsara o se hundiera en el mar. Los constructores comenzaron con un muro de contención perimetral hecho de 48.000 enormes bloques de hormigón, cada uno con un peso equivalente al de un camión. Luego, introdujeron 1 millón de tubos en el lecho marino dentro del muro y los llenaron con arena. La arena extrajo la humedad del lecho marino circundante, permitiendo que se asentara y solidificara como lodo seco, convirtiéndola en tierra firme. Después, vertieron 178 millones de toneladas cúbicas de tierra y la sostuvieron con 900 columnas sobre gatos hidráulicos. Luego construyeron el aeropuerto encima y un puente para conectarlo con tierra firme. Fue un logro increíble, pero también increíblemente difícil. Cada paso debía planificarse a la perfección. El muro de contención tenía que ser lo suficientemente fuerte
como para contener el océano durante las tormentas. Los tubos de arena debían colocarse en los lugares exactos o el lecho marino no drenaría correctamente. La tierra debía verterse en capas, no toda a la vez, para que el terreno se asentara uniformemente. Si algún paso se hacía mal, toda la isla podía desplazarse, agrietarse o hundirse. E incluso con todo ese trabajo minucioso, Kansai comenzó a hundirse casi de inmediato. Un problema al que volveremos más adelante. Dian estudió proyectos como Kansai y Hong Kong y creyó que podían hacer lo mismo, solo que a mayor escala. Su plan era comenzar con un muro de contención que delimitara un perímetro de 19 kilómetros. Luego, rellene toda la zona con tierra para crear un terreno firme donde antes solo había agua. La idea era sencilla en teoría. Construir un muro en el océano. Rellenar el espacio interior con rocas y tierra y colocar un aeropuerto encima. Pero la ejecución es donde todo se complica. Tener un plan en papel y obtener permiso para llevarlo a cabo son dos cosas muy distintas. Y este proyecto estaba a punto de toparse con un muro que lo paralizaría todo durante años. Un aeropuerto que fue tildado de ilegal. La construcción comenzó en 2011. Camiones empezaron a transportar rocas desde las montañas cercanas y a verterlas en el mar para formar el dique. Durante 2 años, todo parecía avanzar con paso firme. Día tras día, la fila de camiones transportaba toneladas de roca triturada hasta la orilla, la vertía en el agua y la observaba desaparecer bajo las olas. Poco a poco, el dique comenzó a tomar forma, una oscura línea de piedra que atravesaba la superficie de la bahía de Jinja. Luego, en 2013, un equipo de periodistas comenzó a investigar el proyecto y lo que descubrieron conmocionó a mucha gente en toda China. Informaron que el proyecto no contaba con los permisos adecuados. Sin esos permisos, afirmaron que el aeropuerto de la isla era completamente ilegal. También dijeron que el proyecto había apresurado importantes controles de seguridad y no había recibido la aprobación ambiental. Las islas artificiales tienen un enorme impacto en los ecosistemas y los periodistas explicaron con detalle cómo. La maquinaria es ruidosa, lo que estresa a la fauna silvestre y ahuyenta a los animales de sus hábitats naturales. Toda la construcción remueve sedimentos del fondo marino, lo que enturbia el agua y reduce la visibilidad, dificultando que los peces encuentren alimento. La nueva isla también altera las corrientes marinas, redirigiendo el flujo del agua de maneras que pueden afectar a todo el entorno marino local. Además, la isla bloquea las rutas que los animales utilizan para nadar y alimentarse. Lo más preocupante de todo es que los periodistas descubrieron que el aeropuerto de Dalian se estaba construyendo en una zona oceánica que se suponía que era una reserva protegida para las focas manchadas chinas, una especie que depende de esas aguas para sobrevivir. Las focas utilizan esta zona para descansar, reproducirse y cazar. Una isla artificial del tamaño de 20 kilómetros cuadrados transformaría por completo su hábitat. Imagínese que de repente construyeran un muro gigante en medio de su barrio, bloqueando el acceso al supermercado y al parque. Eso es básicamente lo que esta isla les haría a las focas. El aeropuerto de Dian negó rápidamente las acusaciones y afirmó que el proyecto había completado todos los trámites necesarios. Sin embargo, la cobertura mediática fue perjudicial y generalizada. Periódicos, programas de televisión y foros en línea de toda China publicaron la noticia, y la opinión pública se volvió en contra del proyecto casi de la noche a la mañana. Tras la publicación de los informes, las obras se ralentizaron. Para 2016,
el proyecto parecía haberse estancado por completo. No hubo ningún anuncio oficial sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, si se observan imágenes satelitales históricas de la zona, se puede apreciar con exactitud lo ocurrido. El muro de contención parecía terminado, formando un anillo cerrado en el agua. Pero dentro de ese anillo no se realizaba ninguna otra actividad, ni estabilización del lecho marino, ni relleno de tierra, ni movimiento de maquinaria, ni presencia de trabajadores en la obra. Durante años, el muro a medio construir permaneció allí, en el agua, un recordatorio silencioso de un proyecto estancado. Parecía que el aeropuerto nunca volvería a construirse. Y entonces, años después, algo cambió. Derribaron montañas para llenar el mar. En 2022, China celebró un importante congreso gubernamental, una reunión que tiene lugar cada 5 años, donde los líderes definen el rumbo del país y planifican su estrategia económica. El tema de los aeropuertos surgió durante esas discusiones. Los funcionarios predijeron que la demanda de viajes aéreos en China aumentaría drásticamente en las próximas décadas, lo que significaría que se necesitarían nuevos aeropuertos en todo el país. El proyecto de Dalian se retomó y el gobierno decidió acelerarlo. Casi de la noche a la mañana, el proyecto entró en lo que los funcionarios denominaron construcción acelerada. Cerca de 1,000 trabajadores llegaron al lugar casi de inmediato. Algunos trabajaban de día, otros de noche, manteniendo el sitio activo las 24 horas del día sin descanso. En su punto álgido, había 20 buques de ingeniería operando en alta mar y más de 1,000 máquinas trabajando en tierra al mismo tiempo. Imagínese una obra en construcción en pleno centro de una ciudad con grúas balanceándose, camiones retumbando y polvo volando por todas partes. Ahora imagine todo eso, pero flotando en medio del océano, con las olas meciendo los barcos y el viento aullando en mar abierto. Así era este sitio durante el pico de la construcción. Y utilizaron métodos similares a los de Conkai, pero también idearon soluciones novedosas e importantes. En Conkai se usaron tuberías llenas de arena para extraer la humedad del lecho marino. En Dalian, los ingenieros añadieron sistemas de ultra alto vacío a esas tuberías, extrayendo aún más agua de la tierra. Imagínenlo como usar una aspiradora potente sobre una esponja mojada. Cuanta más agua se extrae, más firme y sólida se vuelve la esponja. Con menos humedad en el lecho marino, el terreno era menos propenso a desplazarse o hundirse con el tiempo. Esta fue una mejora clave, ya que el hundimiento es lo que más teme todo constructor de aeropuertos en islas. La magnitud de la obra era monstruosa. Para construir la isla de 20 kilómetros cuadrados, los ingenieros tuvieron que traer más de 280 millones de metros cúbicos de tierra. Para hacerse una idea, imaginen tomar toda esa tierra y construir un muro de 7 metros de alto y 1 metro de ancho. Ese muro sería lo suficientemente largo como para rodear todo el planeta. ¿De dónde provino toda esa tierra? Provino de las montañas cercanas. Los ingenieros literalmente destrozaron las montañas, trituraron la roca en pedazos más pequeños, la cargaron en camiones y barcos y la transportaron hasta el emplazamiento de la isla. Montañas que habían permanecido en pie durante millones de años fueron derribadas y convertidas en los cimientos de un aeropuerto. Los trabajadores rellenaron la isla con esa tierra y luego la compactaron con pesados martillos de 90 toneladas, máquinas tan pesadas que cada una pesaba tanto como 15 elefantes adultos. Imagínense dejar caer un peso del tamaño de 15 elefantes sobre el suelo una y otra vez hasta que la tierra quedara tan compacta como el hormigón.
Eso es básicamente lo que hicieron estos martillos. Para 2025, la isla en sí estaba oficialmente terminada, convirtiéndose probablemente en la tercera isla artificial más grande del mundo. Pero la isla era solo la base. El verdadero premio, el aeropuerto, aún estaba por llegar. ¿Se hundirá la isla? Cuando se construyó el aeropuerto internacional de Kansai, en Japón, la isla artificial fue diseñada para mantenerse firme durante 50 años. En cambio, comenzó a hundirse casi inmediatamente después de su finalización. Al principio, descendía unos 50 centímetros al año, lo que equivale aproximadamente a la altura de una mesa de cocina. Los ingenieros lograron reducir ese ritmo a unos 6 cm anuales, pero nunca ha dejado de hundirse. La isla requiere monitoreo y estabilización constantes y probablemente siempre será así. Cada año, los equipos deben revisar el terreno, ajustar las estructuras y asegurarse de que el aeropuerto se mantenga nivelado. Piense en lo que esto significa en la práctica. Cada pocos meses, los ingenieros deben medir la altura de la isla en decenas de puntos de la superficie. Si un punto ha descendido, aunque sea unos pocos centímetros, deben bombear más material por debajo para elevarlo. El edificio de la terminal se asienta sobre gatos hidráulicos que se pueden ajustar para mantenerlo nivelado incluso cuando el terreno se desplaza. Es como intentar mantener una mesa plana mientras el suelo se hunde lentamente. Es posible lograrlo, pero requiere un esfuerzo y una atención constantes. También existen otros peligros. Las marejadas ciclónicas han inundado ocasionalmente Konkai, convirtiendo las pistas en ríos y obligando al cierre del aeropuerto. En 2018, una fuerte tormenta estrelló un barco contra el puente que conecta el aeropuerto con tierra firme. Nadie resultó herido, pero 3.000 pasajeros quedaron brevemente varados en la isla, aislados de la ciudad sin posibilidad de salir. Fue un crudo recordatorio de que construir sobre el mar implica convivir con el mar, y el mar nunca está en calma. Los ingenieros de Dalian creen que su isla será más estable que Konkai gracias a las técnicas avanzadas que emplearon, especialmente el sistema de ultra alto vacío que extrajo humedad adicional del lecho marino. Sin embargo, el terreno seguirá asentándose con el tiempo. Este asentamiento ejerce presión sobre las pistas y terminales, lo que significa que la isla necesitará mantenimiento continuo mientras exista el aeropuerto. Dicho mantenimiento no será barato y nunca terminará del todo. El costo de construcción previsto para el proyecto Dalian es de $4.300 millones. Puede parecer una cifra elevada, pero solo cubre la construcción de la isla y el aeropuerto sobre ella. No incluye el mantenimiento ni las reparaciones a largo plazo. Los periodistas que cuestionaron el proyecto en 2013 hicieron una afirmación contundente al respecto. Dijeron que los aeropuertos en alta mar son aproximadamente 10 veces más caros de construir que los aeropuertos terrestres. Y si se incluyen el mantenimiento y las reparaciones futuras durante la vida útil del aeropuerto, su coste total podría alcanzar 20 veces el de un aeropuerto convencional. Si esos periodistas tienen razón, el precio real de esta isla será mucho mayor que $4.000 millones. Así pues, quedan dos grandes interrogantes. ¿Se mantendrá la isla lo suficientemente estable como para garantizar vuelos seguros durante las próximas décadas? ¿Realmente vale la pena el enorme costo de este aeropuerto? China está apostando $4.000 millones y años de esfuerzo a que la respuesta a ambas preguntas es sí. Si esta apuesta da frutos, se verá en las próximas décadas en una isla que alguna vez fue solo mar abierto.
Si disfrutaste esta historia y quieres ver más como esta, dale a me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Hay videos relacionados en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que, aquí va una pregunta para ti. Si tu ciudad se quedara sin terreno para un nuevo aeropuerto, ¿preferirías construirlo en el océano o en las montañas? Déjame tu opinión en los comentarios.